Buen día, estudiantes de ingeniería. Hoy es la primera sesión del curso de estática para estudiantes de la carrera de ingeniería. Este curso va a constar de 14 sesiones y las clases ya van a estar grabadas. Bien, este curso de estática va a ser totalmente dinámico. Se le va a compartir el material, todo este material se le va a compartir a través de su correo personal. Eh, Cabe destacar de que todo este curso que se va a tratar de estática está basado en el libro de Ruth Charles Hibbeler, 12ª edición, Estática. ¿De acuerdo? Él nos indica de que pues, este libro está con la esperanza de que este trabajo estimule un interés en la ingeniería mecánica y proporcione una guía aceptable para su comprensión. Bien, ¿por qué elegí el libro de Ruth Charles Hibbeler? Este libro está totalmente completo, tiene todos los temas de armaduras, tanto de diagramas, de vectores, está absolutamente completo y se iguala a la misma magnitud que el libro de Bill Johnson. La diferencia en el libro de estática de Bill Johnson y Ruth Hibbeler es que, pues, Bill Johnson lo explica más de la manera de física, ¿de acuerdo? Y Ruth Charles Hibbeler lo explica más de la manera matemática. Ya avanzando ya en las sesiones, en la tercera o 12 sesión, nos daremos cuenta de que el Ruth Charles Hibbeler pues lo explica más con derivadas integrales, ¿no? Y de manera matemática. Y Bill Johnson pues lo explica más de una manera física. Pero igual, ambos son grandes docentes, pues, grandes ingenieros al explicar este tema de estática. Y todas estas sesiones están basadas en el libro pues, de Hibbeler. Bien, vamos a ver el sílabo. Podemos observar el sílabo de estática. Y pues bueno, algunos datos generales. La modalidad de estudio va a ser de manera virtual, ya he dicho. La duración se aproxima que el estudiante va a poder terminar este curso en un mes. El número de horas dictadas va a ser 2 horas por cada sesión. El horario, pues el estudiante va a poder acceder a cualquier hora, ¿no? Para ver estas clases virtuales. La sumilla. Estática es una experiencia curricular del área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctico y de carácter obligatorio, cuya finalidad es el saber interpretar los conceptos y aplicarlos en la rama de la ingeniería civil, utilizando la normativa y los criterios estructurales. El resultado del aprendizaje. Al finalizar todas las 14 unidades, el estudiante ya posee la capacidad para determinar las fuerzas tanto externas como internas de cualquier estructura. Eso incluye puentes, vigas, armaduras, entre otros. Asimismo, ya tiene conocimiento de las fórmulas y procesos que deben aplicar para graficar los diagramas de fuerza cortante y los diagramas de momento flector. Todos estos temas van a ser fundamentales para la formación profesional de un ingeniero civil. Y bien, aquí ya están las sesiones y los temas a tratar. En la primera sesión, la cual es hoy día, vamos a ver las principales fórmulas, la ley de Newton, los vectores, las operaciones vectoriales y los diferentes métodos de composición. Todo en vectores de 2D. La temática va a ser la siguiente. Se va a realizar la teoría y ejercicios propuestos. La teoría y ejercicios propuestos, así sucesivamente. En la sesión número 2 se va a poder observar los temas de vectores cartesianos en 3 dimensiones, y ahí ya incluye los vectores de posición y el producto punto, la teoría y los ejercicios propuestos. En la sesión número 3 se va a poder observar todo lo que concierne al tema de momentos. Momento de una fuerza, momento de un par, formulación escalar, producto Q, momento de una fuerza, todo lo que respecta a momentos. Bien, la teoría y los ejercicios propuestos. En la sesión número 4 se va a poder explicar el tema de la simplificación de una fuerza y par, simplificación adicional de un sistema de fuerza y par, ¿sí? Lo que viene a ser la combinación de momentos y fuerzas, lo que viene a ser vectores, ¿no? Una combinación se va a poder observar en la sesión número 4. La teoría y ejercicios propuestos. En la sesión número 5 se va a tocar el tema de equilibrio de un cuerpo rígido, diagrama de cuerpo libre, elementos de 2 y 3 fuerzas,
equilibrio en 3 dimensiones, restricciones y determinación estática. Todo lo que viene a ser las restricciones tanto de los apoyos móviles y de los apoyos articulados, la teoría y ejercicios propuestos. En la sesión número 6 se va a realizar un examen, una evaluación de las primeras 5 sesiones, ¿de acuerdo? Se van a elegir problemas al azar del libro de estática de Hibbeler, y de lo cual pues va el estudiante, con la intención de que el estudiante se ponga a prueba y tenga la capacidad ya de desarrollar todo tipo de ejercicios, ¿no? Con respecto al tema de momentos y fuerzas. En la sesión número 7 se brindará la explicación a la evaluación de la sesión número 6 de manera minuciosa y explicando detalladamente cómo se resuelve cada ejercicio. ¿De acuerdo? En la sesión número 8 ya entramos al tema de armaduras simples y aplicando ya los métodos de nodos y métodos de secciones, tanto la teoría como los ejercicios propuestos. En la sesión número 9 ya estamos en centroides de figuras conocidas, carga puntual, carga distribuida y las fuerzas internas desarrolladas en los elementos estructurales, el concepto y los ejercicios propuestos. En la sesión número 10 ya empezamos con las ecuaciones de fuerza cortante y momento flexionante, asimismo sus diagramas respectivos, tanto diagrama de fuerza con momento. Y pues la teoría y ejercicios. En la sesión número 11 ya vendríamos a ver las relaciones entre carga distribuida, fuerza cortante y momento flexionante, aplicando derivadas e integrales. ¿De acuerdo? Aplicando derivadas integrales, ya que el libro de Hibbeler pues, se basa más en la manera matemática. Igual, la teoría y ejercicios propuestos. En la sesión número 12 se realizará una evaluación del tema de la sesión número 8, la sesión número 9, la 10 y la 11. Se realizará todo una prueba, una evaluación de preguntas, todo sacado del libro de estática de Hibbeler, y pues bueno, con la intención de que el estudiante pueda medir pues en qué nivel se encuentra, ¿no? En la sesión número 13 se brindará la explicación a la resolución de la prueba y pues con la intención de que no quede ninguna inquietud, ¿de acuerdo? Bien, y en la sesión número 14 se realizará un repaso general de las 13 sesiones ya abordadas. Tanto se brindarán consejos para que ante un problema se pueda aplicar todo lo aprendido, tanto momentos, fuerzas, derivadas, integrales, todo lo aprendido se va a poder aplicar en un próximo problema, ya sea de los siguientes cursos avanzados de resistencia a materiales o análisis estructural. Todo se va a poder aplicar. En la bibliografía, pues tenemos, ¿no? Para elaboración de este curso de estática, se utilizó el libro de estática Hibbeler de Visión. Solamente este libro, no todos los conceptos que vamos a tratar va a estar en este libro, tanto los ejercicios, todo. Todo este curso está basado en este libro, ¿de acuerdo? Bien, aquí mismo aquí van a poder hacerle clic y pues poder descargar el libro. Bien. Bien, ya aquí nos encontramos en la primera sesión y empezamos. Bien, la estática con Sir Isaac Newton. La estática, vamos a ver los temas de pues, las principales fórmulas que se usan en la estática, y ahí es donde entra la ley de Newton. Asimismo también los vectores, operaciones vectoriales, tanto suma, resta, multiplicación, división, y los diferentes métodos de descomposición de vectores, todo en 2D, ¿sí? Fuerzas coplanares que se encuentran en un mismo plano. Bien, respondemos a la pregunta, ¿qué es la estática? La estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos, en equilibrio estático. Es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. Bien, es ahí donde entra la ley de Newton y como ya podemos observar, son 3, la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y el principio de acción y reacción. En la ley de la inercia nos indica que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Pasado de la manera matemática, nos indica que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 en cualquier coordenada,
tanto en X, en Y o en Z, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, según la ley de la inercia. En la ley fundamental de la dinámica nos indica de que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Pasado de una manera matemática, nos indica de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento dinámico, ¿no? Y el principio de acción y reacción nos indica de que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Aquí podemos observar que la fuerza ejerce una presión, una fuerza, y lo cual va a tener una reacción de la misma magnitud y sentido y dirección, pero en sentido opuesto. ¿Bien? Bien. Aquí tenemos pues un vector. Bien, aquí tenemos un vector. Nos indica que un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Aquí tenemos la magnitud en este caso se llama magnitud A. El sentido vendría a ser la flecha, ¿sí? Esta flechita, sentido positivo, sentido negativo, de acuerdo a sus coordenadas. Y la dirección vendría a ser el ángulo que forma de acuerdo a sus coordenadas, ¿no? Ya sea la coordenada X o la coordenada Y. Bien, operaciones vectoriales tenemos 4, suma, resta, multiplicación y división. Y nos indica lo siguiente, en la suma de vectores, suma, resta de vectores. Todas las cantidades vectoriales obedecen la ley del paralelogramo. Para la suma, a manera de ilustración, los dos vectores componentes A y B. Aquí tenemos el vector A y el vector B. Ahora bien, para hacer la sumatoria, lo que realizamos primero es ordenarse el punto, el inicio. Normalmente se coloca en las coordenadas 0, 0 de X y Y, lo cual indica de que se encuentran pues en el origen, ¿no? En el origen, y a partir de aquí este punto es 0, 0. Bien, a partir de aquí inicia A e inicia B. Claro está que cuando A termina, ¿sí? Termina su magnitud, continúa el vector B. En este sentido, B. E igualmente, donde termina la magnitud B, continúa la magnitud A. En este sentido, de tal manera que la fuerza resultante, ¿sí? Así se llama, la fuerza resultante va a ser desde el inicio hasta el fin, o sea, hasta el punto P. Todo este de aquí va a ser la fuerza resultante. Y aquí lo podemos ver, R, ¿sí? R es igual a A más B. Esto nos indica que es la ley del paralelogramo, ¿sí? Formar un triángulo con los vectores y la fuerza resultante. Aquí lo tenemos. Ahora bien, no hay un orden. Me refiero a que si hubiésemos colocado primero B y luego A, no hay un orden establecido, puesto que R va a ser la sumatoria de ambos, ¿no? En este ejemplo, inicia con A, luego continúa en B, y del inicio hasta el fin es la fuerza resultante. En este ejemplo, inicia B, luego continúa A, y la fuerza resultante es del inicio hasta el fin, ¿sí? La ley del paralelogramo es importante para determinar la regla del triángulo. En la regla del triángulo ya empezamos a trabajar con seno y coseno, ¿de acuerdo? Y ya viene a ser un proceso continuando con la ley del paralelogramo. Bien, y lo que con respecto a la multiplicación y división de un vector por un escalar, nos indica lo siguiente, de que aquí tenemos la magnitud A, en este ejemplo, y si lo multiplicamos por 2, pues va a aumentar su magnitud, ¿no? Va a aumentar su magnitud, su sentido va a ser igual, y listo, va a ser 2 veces A. Ahora bien, si esta magnitud, otra vez, la multiplicamos por -1, lo que va a cambiar es el sentido. Ya no va a ser el sentido positivo, va a ser el sentido negativo, ¿sí? Y si este vector negativo lo dividimos entre 2, va a reducir su magnitud, ¿sí? A 0.5A.
¿De acuerdo? Eso viene a ser lo que viene a ser la multiplicación y división, ¿no? Por números. Bien, aquí nos encontramos con las fórmulas y conceptos a utilizar, que vamos a utilizar. Aquí tenemos pues un triángulo, ya a través de la ley del paralelogramo nos indica un triángulo. Y a partir del triángulo es importante reconocer la ley del coseno y la ley de senos. La ley de coseno nos indica de que estas son las magnitudes A, B, C, son las magnitudes. Bien, nos indica lo siguiente. En este ejemplo hemos despejado C y la ley de coseno nos indica de que C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno, ya que está una ley de coseno, por coseno del ángulo que está opuesto a la variable, sí, C, que hemos sacado, ¿no? Que queremos hallar, ¿sí? C minúscula. Si en caso contrario hubiésemos despejado A, sería A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A minúscula. ¿Por qué? Porque está supuesto, ¿no? Bien, y la ley de senos también es importante reconocerlo y nos indica lo siguiente, de que la magnitud A entre el seno de el ángulo que está opuesto, A entre el seno de A minúscula, va a ser igual a B entre el seno de B minúscula y C entre el seno de C minúscula. Aquí lo tenemos. Bien, recordando también que Newton, N de Newton es igual a masa por gravedad, donde la masa se mide en kilogramos y la gravedad en metros por segundo cuadrado, de tal manera que un Newton va a ser igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Aquí también tenemos el seno, coseno y tangente de un triángulo rectángulo, el cual se va a formar, pues, en la mayoría de casos para determinar las componentes, ¿no? En el cual decimos lo siguiente, considerando alfa en este sentido, y queremos hallar el seno, decimos lo siguiente, de que el seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, A entre C. El coseno vendría a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Bien, y tangente del alfa vendría a ser cateto opuesto a entre cateto adyacente. Bien. Y bien, aquí un pequeño cuadro de pues, los ángulos, ¿no? Ángulos más comunes, ¿no? 30 grados, 45, 60, 90, 180. Bien. Empezamos, continuamos. Aquí está la ley de la inercia. Tenemos aquí la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. De acuerdo a la primera ley de Newton, vamos a utilizar estas dos ecuaciones para los temas de vectores en 2D. Bien, aquí tenemos los diferentes métodos de descomposición de vectores. Consiste en descomponer la fuerza en sus componentes X y Y, tratándose en un plano en 2D, ¿no? En caso, en un plano en 3D se descompondría en X, Y y Z. Ejemplo. Tenemos aquí en el ejemplo nos indica de la magnitud mostrada, determine sus componentes X y Y. Aquí tenemos la magnitud mostrada, 100 Newton, y lo que queremos hallar va a ser que esta fuerza se divida en sus componentes X y Y, ¿sí? Bien, la ley de paralelogramo nos indica que debemos de formar un triángulo a partir del punto, ¿no? Total, empecemos. La fuerza de aquí se va a descomponer en X, en una fuerza X, y igualmente donde termina X, la fuerza X, continuamos con la fuerza en Y. De tal manera que quede un triángulo Y. De tal manera que quede un triángulo rectángulo
y a partir de aquí, pues 100. Ahora bien, la magnitud 100 por facilidades de operaciones es recomendable que se coloque a la mitad de la magnitud, ¿sí? Aquí está, 100, aquí en la mitad, no aquí, ¿por qué? Porque al aplicar seno y coseno algunas veces pues lo van a ver en este sentido y tal vez no lo van a poder interpretar de que va en este sentido, ¿no? Así que es por ello que para más facilidades mejor colóquenlo en la mitad. Bien, al igual que la fuerza en X, ¿no? Y Y. Bien, de tal manera que nos va a quedar un triángulo de esta manera. Y decimos lo siguiente, aplicando seno de 30 y coseno de 30 para determinar las fuerzas X y Y, tenemos lo siguiente. Seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, la fuerza en Y, entre hipotenusa, 100. E igualmente, coseno de 30 va a ser igual a cateto adyacente, la fuerza en X, entre la hipotenusa, 100. Aquí lo tenemos, fuerza en X entre 100. Resolviendo esta operación, 100 que estáis viendo paso a multiplicar, nos da los siguientes valores. En que, pues, Fy va a ser igual a 100 seno de 30, lo cual nos da 50 newton. Y la fuerza en X va a ser 100, que estáis viendo paso a multiplicar, 100 coseno de 30, la cual nos da 86.60 newton. De acuerdo, así se resuelve una descomposición de vectores en 2D. Continuamos. Eso es cuando, con lo que respecta cuando nos da un ángulo, en este caso 30 grados, ¿no? Ahora bien, cuando nos brindan un triángulo de referencia, realizamos lo siguiente. Igualmente, es el mismo proceso, se debe de descomponer en sus componentes X y Y. Bien, por lo tanto, tengo una componente en la fuerza X, fuerza X, y una componente en Y. Bien, aquí tenemos la componente en Y. Recordando, claro está, que la magnitud vale 100 newton, ¿sí? Entonces, esta magnitud la colocamos en X y Y al tratarse de un triángulo. Magnitud, la fuerza en X va a ser igual a la magnitud y la fuerza Y va a ser igual a la magnitud. En ambos, ¿sí? Ahora bien, multiplicado en X primero. La magnitud multiplicado por el lado que es paralelo al eje X. ¿Qué lado es paralelo al eje X? Raíz cuadrada de 3. Entre hipotenusa. Entre 2. Ahora bien, con lo que respecta a Y, la magnitud multiplicado por el lado que es paralelo al eje Y, el cual es 1. Multiplicado por 1 y dividido entre la hipotenusa. Y bien, de esta manera nos queda, ¿no? 100 por 1 medio y 100 por raíz cuadrada de 3 entre 2. Recordando que 100 viene a ser m, la magnitud. De esta operación, pues, igualamos de que la fuerza Y va a ser 100 por 1 medio y la fuerza X 100 por raíz cuadrada de 3 entre 2, dándonos como resultado que la fuerza en X vale 50 newton y la fuerza en Y vale 50 newton y la fuerza en X vale 86.60 newton. Como se habrán podido dar cuenta, la fuerza en Y es igual que este valor, puesto que es el mismo problema, ¿sí? Es el mismo problema, solo que expresado de una manera diferente. Ahora bien, si tú quieres expresar de un ángulo, con un ángulo, bien. O si no quieres realizar un triángulo de referencia, pues bien igual. La respuesta va a ser la misma, ¿sí? Comprobado. Bien, continuemos con la clase. El procedimiento para el análisis, ya he mencionado que para la sumatoria y problemas,
se va a utilizar la ley del paralelogramo, en el cual pues aquí nos indica más detalladamente en el que la fuerza 1 y la fuerza 2 van a formar una fuerza resultante, y esa fuerza resultante va a ser pues F1 más F2, ¿no? En el cual va a formar un triángulo al F2 trasladarse en este sentido, va a formarse un triángulo en el cual tendremos la fuerza resultante, la fuerza 1 y la fuerza 2. A partir de este triángulo debemos de considerar los ángulos internos y la ley de coseno y la ley de seno respectivamente. Ahora bien, aclaración de que para utilizar la ley de cosenos se debe de tener los valores de dos magnitudes, tanto de A o B. Sí, debemos de saber dos magnitudes. Tenemos tres, A, B, C. Para utilizar la ley de cosenos debemos de saber dos magnitudes. Bien, y para aplicar la ley de senos debemos de saber dos ángulos internos. Bien, sin nada más que decir, ya esta es toda la teoría, que es un vector y el procedimiento. Bien, empecemos con los ejemplos. Son 5 ejemplos, 5 ejercicios, en el cual pues se va a poder desarrollar este tema de vectores. Empecemos con los ejercicios. Bien, el primer ejercicio, el primer ejemplo nos indica lo siguiente. Determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Bien, aquí tenemos un vector 800 newton y otro vector de 600 newton. El vector 800 se encuentra en la coordenada Y y el vector 600 se encuentra rotado a 30 grados en sentido horario desde el eje X. Aquí tenemos la dirección, ¿no? Bien, a partir del diagrama es importante considerar algunos datos, ¿no? Como por ejemplo, entre X y Y hay 90 grados, ¿sí? Todo bien hasta ahí. También es importante considerar cuál es el ángulo que forman estos dos vectores. 90 más 30 nos da 120 grados. 120 grados todo este ángulo que forma, ¿sí? Ahora bien, se realiza un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre, o también conocido como sólido de cuerpo libre. Bien, sólido de cuerpo libre o diagrama de cuerpo libre, en el cual viene a ser este de aquí, todo esto de aquí, ¿no? En el cual solamente se consideran las coordenadas X, Y las fuerzas. Ya no se considera esto de aquí, ni el anillo, ni nada de ello. Bien. Entonces, ahora bien, ya aquí tenemos 90 grados, 800, todo normal. La ley del paralelogramo nos indica de que donde termina la fuerza de 800 newton, continuamos con la fuerza de 600. E igualmente, donde termina la fuerza de 600, continuamos con la fuerza de 800. Dándonos que se van a juntar, van a intersectar en un punto y desde el inicio hasta el fin va a formar la fuerza resultante. De esta manera. Aquí tenemos que, pues, la fuerza resultante va a ser desde el inicio hasta el fin, ¿no? Donde los dos se interceptan. Este 120 grados viene a ser el ángulo que forma los dos vectores. Aquí igualmente 120 grados en este lado e igualmente 120 grados en este sentido. Bien, ya hallados los ángulos internos de estos dos, pues debemos de determinar cuánto vale estos dos, ¿no? Cabe destacar de que estos dos van a ser iguales. Entonces, una manera muy sencilla de determinar es la siguiente. A 180 menos el ángulo que forman estos dos vectores. Sería 180 menos 120. Ese resultado va a estar escrito en ambos lados. 180 menos 120 nos da 60 grados, por lo tanto 60 grados para ambos lados. Ahora bien, a partir de aquí utilizamos la regla del triángulo, el cual nos indica que solamente debemos de utilizar un triángulo, ¿no? Porque es lo único necesario. Así que solamente trasladamos a un esquema más simplificado.
considerando pues que en este sentido se encuentra 600, ya que es paralelo, ¿sí? Este sentido 600 newton es igual que esta fuerza es 600, ¿sí? Donde termina 800, continúa 600, aquí lo tenemos. Y la fuerza resultante. Aquí forma un ángulo, este ángulo se llama alfa, puesto que no lo conocemos, ¿sí? Así que se llama alfa. Bien, este ángulo no es necesario determinarlo, puesto que no podemos determinar nada con esto y no es necesario. Bien, ya aclarado que a partir del triángulo utilizamos seno y coseno, de acuerdo a los datos que nos brinda el problema. Tenemos dos magnitudes y podemos utilizar la ley de coseno, porque la ley de coseno nos indica de que para utilizarlo debemos de saber dos magnitudes. Aquí la tenemos. Ahora bien, ¿por qué no se puede utilizar la ley de senos? Porque para la ley de senos necesitamos dos ángulos internos. Tenemos un ángulo interno, 60 grados, y no sabemos cuánto vale el otro ángulo. Así que no se puede, no se puede utilizar la ley de senos. Así que utilizamos la ley de cosenos. Despejando, claro está, la fuerza resultante. Y decimos lo siguiente, que la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a 800 al cuadrado más 600 al cuadrado menos 2 veces 800 por 600 por el coseno del ángulo que está a su opuesto de la variable que hemos despejado. Hemos despejado la fuerza resultante, por lo tanto utilizamos el ángulo que es paralelo a la fuerza resultante. 60 grados, aquí lo tenemos. Y resolviendo toda esta operación y el cuadrado pasándolo como raíz cuadrada, obtenemos la siguiente respuesta. De que la magnitud de la fuerza resultante nos da 721.11 newton. Bien, listo. Y a partir de esta magnitud, podemos hallar cuánto vale alfa. ¿De acuerdo? A partir de la ley de senos, decimos lo siguiente, que 721.11 entre seno de 60 grados va a ser igual a 600 entre seno de alfa. Escribiendo esta relación de operaciones, solamente tenemos una incógnita y la fuerza resultante ya la hemos hallado. Por lo tanto, pues despejando un poco, el seno de alfa que está dividiendo pasa a multiplicar, la fuerza resultante que está multiplicando pasa a dividir, seno de 60 que está dividiendo pasa a multiplicar y seno pasa como arcoseno, dándonos como resultado 46.10 grados. Bien, ahora sí, el problema nos indica lo siguiente. Determine la fuerza resultante, pues ya lo hemos obtenido. Lo hemos obtenido. Y también nos indica la dirección en sentido contrario, ¿de acuerdo? En sentido contrario al de las manecillas de reloj. El sentido contrario vendría a ser de este sentido, contrario al de las manecillas de reloj, a partir del eje X positivo. O sea, aquí tenemos X y debemos de determinar cuánto, la fuerza resultante continúa así. Debemos determinar cuánto vale el ángulo que se forma todo esto de aquí, hasta llegar a la fuerza resultante, ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo? Bien, ya hallado alfa, que vale 46.11, alfa está en este sentido, por lo tanto, 90 grados menos alfa nos va a dar la dirección. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la dirección, lo cual va a ser beta, así que beta va a ser igual a 90 menos 46.10, por lo tanto, la dirección va a ser 43.9 grados. Bien, aquí tenemos el dato que la respuesta a lo que nos brinda, a lo que nos pide el problema, ¿no? Tanto la magnitud, 721.11, y el ángulo, 43.9 grados. Bien, así se resuelve un problema pues, de vectores, ¿no? En 2D. Pasemos al siguiente ejercicio. Bien, aquí lo tenemos, el segundo ejemplo.
nos indica lo siguiente. Descomponga la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo de los ejes U y V. Además, determine la magnitud en cada una de las componentes. Bien, tenemos aquí U, V, y aquí tenemos una vertical. Tenemos aquí la fuerza de 30 libras. Solamente tenemos una fuerza, ¿de acuerdo? En el ejercicio primero teníamos 2. En este ejemplo solamente tenemos 1. Bien, entonces escribimos lo siguiente. En este mismo cuadro podemos completar los ángulos que nos faltan. Este de aquí pues puede ser Y, ¿sí? Ya que es vertical, no hay ningún problema. Tenemos 30, 15, por lo tanto el ángulo que forma aquí es 45, puesto que todo sumado debe dar 90 grados. Bien, entonces el diagrama de cuerpo libre o diagrama de sólido libre va a ser de esta manera, sin considerar toda esta tubería, ni el empotramiento, ni nada de este sentido, ¿sí? En vectores solamente se utiliza la fuerza y las componentes. La componente V, que se encuentra en este sentido, y 30 libras, ¿no? Como consejo, ya había recomendado de que 30 libras, la cual se encuentra justamente al terminar la flecha, la coloquemos no acá, sino en el medio, para que cuando utilizamos la regla del triángulo podemos determinar fácilmente. Si la colocamos aquí, va a estar bien, ¿sí? Va a estar bien, igual aquí está bien. Sin embargo, algunos estudiantes pues se complican un poco, ¿no? Es por eso que de aquí la trasladamos en este sentido. Bien, entonces, ya dado que esto vale 45 grados, bien, utilizamos la ley del paralelogramo, el cual nos indica de que debemos de trasladar una fuerza con la intención de formar un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, iniciando todo el punto desde el inicio de aquí, podemos, una manera muy simple, es trasladar bien la fuerza U en este sentido o la fuerza V en este sentido. La fuerza V. ¿De acuerdo? Cualquiera de las formas va a ser correcta, puesto que va a formarse un triángulo. Así que, pues, nosotros utilizamos este sentido de aquí. Pues, la fuerza V lo trasladamos y queda en este sentido. Lo podemos colocar en la esquina, ¿sí? Donde pertenece. Sin embargo, no es pues, lo adecuado, ¿no? Bien. Ahora bien, entre la fuerza V y U forma 75 grados, porque 45 más 30 grados es 75. Ahora, por lo tanto, el ángulo que continúa, porque todo debe ser 180 grados, debe ser 105 grados. Recordando que los ángulos internos deben dar la sumatoria 180 grados. Por lo tanto, tenemos 105, tenemos 30 grados y sabemos que todo debe dar 180. Por lo tanto, el ángulo de aquí debe dar 45 grados. De esta manera. Ya hallado este triángulo, lo que hacemos es trasladarlo. En este sentido lo traslado, ya que para un mejor observación y ya no tantos borrones, ¿no? Pero bueno, no es necesario trasladarlo. Aquí tenemos la regla de triángulo, donde tenemos ya la fuerza V. La fuerza U, como podrán ver, ya no está en esta esquina, sino que hemos trasladado, ¿sí? A la mitad. Le hemos trasladado a la mitad. ¿Por qué? Porque así podemos observar de que la fuerza U va, pues, es todo de aquí, ¿no? Entre todo esto. Porque si la fuerza U la colocamos en este sentido y la fuerza V la colocamos en este sentido y la fuerza 30 también que estaba en este sentido, entonces como que se van a complicar mucho, se van a complicar y van a hacer muchas equivocaciones al principio. Así que es por eso que se coloca en el medio. Bien, recordando que para aplicar la ley de senos debemos de tener dos ángulos.
tenemos 105, 30 y 45. Sí podemos utilizar la ley de senos. Ahora bien, pero también hay que mirar la ley de cosenos. Para utilizar la ley de cosenos debemos de tener dos magnitudes. Tenemos 30 libras, una magnitud, y no tenemos ninguna de las magnitudes. No tenemos FV ni FU. Por lo tanto, no podemos aplicar la ley de cosenos. Así que no nos queda más de otra que aplicar la ley de senos. Considerando 30 entre seno de 105 grados y la fuerza U entre seno de 45 grados. ¿Sí? Se están mirando, ¿sí? Aquí lo tenemos, está opuesto. Bien, FU entre seno de 45 y 30 entre seno de 105 grados. Seno de 45 que estoy viendo, paso a multiplicar y resolviendo esta operación nos indica que la fuerza U tiene una magnitud de 21.96 libras. De igual manera, resolviendo para hallar la fuerza FV, pues en este sentido, miren, hemos utilizado la fuerza U entre seno de 45 grados y la fuerza V entre seno de 30 grados. La podemos utilizar en vez de 21.26 entre seno de 45. ¿Pudimos haber utilizado 30 entre seno de 105? Sí. ¿De acuerdo? Sí podemos haber utilizado. Nos va a dar el mismo resultado. Así que la fuerza V va a ser igual a 91.96 por seno de 30 entre seno de 45 grados. Esa pequeña operación nos da 15.93 libras. De esta manera. Y bien, así se resuelve un problema más, ¿no? El tema de vectores en 2D. Recordando la ley de paralogramo y la regla del triángulo. La ley de seno y coseno también, ¿no? Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Ejercicio. Nos indica lo siguiente. Determine el ángulo θ para conectar al elemento A a la placa, de manera que la fuerza resultante de FA y FB esté dirigida horizontalmente hacia la derecha. Incluso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Bien, como podrán observar ya cada problema que está subiendo de nivel, ¿de acuerdo? Así que, pues, así, ¿no? Así funciona. El problema nos indica lo siguiente, de que debemos determinar cuánto vale este ángulo y debemos de saber cuánto vale la fuerza resultante, ¿sí? Nos indica de que la fuerza resultante está dirigidamente horizontalmente, esté dirigida horizontalmente. ¿Cómo es horizontalmente? Pues en este sentido, horizontalmente, ¿sí? Está yendo horizontalmente. Y en la coordenada X, ¿no? Aquí tenemos la coordenada Y. Bien. Tenemos 8 kilonewton y 6 kilonewton. Nos indica eso. Haciendo algunos pequeños bosquejos, tenemos acá 40 grados. Sabemos que todo vale 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a valer 50 grados. De acuerdo. Bien, y la fuerza resultante va a estar en ese sentido. ¿Qué es lo que nos indica la fuerza resultante? Pues que la fuerza A, donde termina la fuerza A, va a continuar la fuerza B, de tal manera que va a intersectar hasta la horizontal, ¿sí? Hasta la horizontal. Y donde termina la fuerza B, continúa la fuerza A, de tal manera que va a interceptar en la horizontal. Es por eso que la fuerza resultante, pues, es horizontalmente, ¿no? Bien, aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, esto es X y Y solamente ya consideradas sobre las fuerzas. Bien, aquí tenemos 50 grados, 40 grados, el ángulo entre X y la magnitud 8 es beta, y entre 8 y la coordenada Y es teta. Bien, 90 grados, y tenemos lo siguiente, ¿no? Acá he dicho lo siguiente, 8, donde termina 8, continúa esta fuerza de 6 kilonewton,
y donde termina la fuerza de 6 kilonewton continúa la fuerza de 8 kilonewton. De esta manera más ordenada, ¿no? Más simple. Bien, continuando guiándonos ya del diagrama de cuerpo libre del de abajo, ya que se encuentra más ordenado. Bien, bien. Tenemos lo siguiente, tenemos un triángulo en el cual pues debemos de hallar la mayor cantidad de ángulos internos. Entonces podemos observar de que 6 kilonewton con la coordenada X forma 50 grados. Por lo tanto, va a formar aquí 50 grados. Si es que lo seguimos aproximando, la fuerza de 6 kilonewton sería lo mismo de aquí. Por lo tanto, entre 6, la fuerza y X, hay 50 grados. Entre la fuerza 6 y X, hay 50 grados. De tal manera que de 6 a X va a ser 50 grados. Bien, ¿de acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a utilizar el triángulo de arriba, puesto que ya tenemos pues, como que beta y la fuerza resultante y todo. Pero no sabemos cuánto vale este ángulo. Así que le asignamos una incógnita. En este caso se va a llamar alfa, ¿sí? Viene a ser una incógnita más, no hay ningún problema en ello. Ahora bien, a partir del triángulo debemos de determinar si se aplica la ley de seno o la ley de cosenos. A ver, pues miramos a las dos leyes, ¿no? La ley de senos. La ley de seno nos indica de que debemos de saber dos ángulos internos. Sabemos 50 grados, aquí tenemos un ángulo interno, pero no sabemos cuánto vale beta y no sabemos cuánto vale alfa. Por lo tanto, no podemos aplicar la ley de senos. Veamos la ley de cosenos. La ley de cosenos nos indica de que debemos de saber dos magnitudes. Tenemos 8, una magnitud de 8 y una magnitud de 6. ¿Podemos aplicar la ley de cosenos? Sí. Ahora bien, la manera más tradicional es que la variable que no sabemos, fuerza resultante, la despejemos, ¿no? Y diríamos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces 8 por 6, por el coseno del ángulo que está opuesto a la variable que hemos despejado. Pero como podrán observar, no sabemos cuánto vale alfa. Por lo tanto, si haríamos este proceso, quedaríamos con una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto no se va a poder determinar, es indeterminada. Por lo tanto, vamos a aplicar sí la ley de cosenos, sin embargo haciéndole una pequeña modificación. En vez de despejar la fuerza resultante, vamos a despejar 8 y así utilizaríamos el ángulo de 50. ¿De acuerdo? Y de esta manera solamente tendríamos 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más la fuerza resultante al cuadrado menos 2 veces 6 por la fuerza resultante por el ángulo que está opuesto a la variable que hemos despejado, ¿no? En este caso, 50. Bien, aquí tenemos una ecuación con una incógnita. 8 al cuadrado es 64. 64 si pasa a este lado sería menos 64. Menos 64 más 36 nos da 28 negativo. La fuerza resultante cuadrada la tenemos aquí. 6 por 2, 12. Negativo 12. Coseno de 50. Fuerza resultante. De esta ecuación, recordando matemática 1, debemos de despejar, pues, ¿no? Esta incógnita de segundo grado. Así que, pues, utilizamos una manera muy simple. Utilizamos la fórmula de la fórmula general de las cuadráticas, en el cual nos indica de que A, en este caso, A viene a ser el número elevado al cuadrado, B vendría a ser el número que está acompañando a la incógnita que hemos despejado y C vendría a ser el valor sin la incógnita, ¿no? Donde A vendría a ser 1, ¿sí? 1 por la fuerza resultante, B vendría a ser menos 12 coseno de 50 y C vendría a ser menos 28.
menos B, pero menos por menos es más, ¿de acuerdo? De esta ley, digo, la ley fundamental de las cuadráticas, nos va a dar dos respuestas. Una respuesta con el signo positivo y una respuesta utilizando el signo negativo, ¿bien? Despejando un poco, menos B, pero B vale menos 12 coseno de 50. Por lo tanto, negativo por negativo da positivo. 12 coseno de 50. Más menos raíz cuadrada de B. ¿Cuánto vale B? 12 coseno de 50. Negativo, pero un número elevado al cuadrado que sea negativo va a dar positivo. Es por eso que no se le considera, pero, o sea, si se le consideraría no había ningún problema. Negativo 4A, A vale 1, C vale menos 28, todo entre 2 veces A, y A vale 1. Resolviendo esto en la calculadora, primero con positivo, luego otra vez con negativo, nos da 10.4140 con positivo y menos 2.69 con negativo. Volviendo al problema inicial, nos indica que la fuerza resultante está yendo hacia los positivos, por lo tanto la fuerza resultante es 10.40 kilonewton. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya hallado pues la magnitud, nos indica de que debemos de hallar cuánto vale el valor de teta, ¿no? En el sentido, cuánto vale este valor. Bien, así que para determinar teta, decimos lo siguiente. Mira, si hallamos beta y tenemos 90 grados, entonces teta va a ser igual a 90 grados menos beta. Por lo tanto, debemos de determinar cuánto vale beta. Para hallar el ángulo, utilizamos la ley del seno. Esta vez sí vamos a poder utilizar la ley del seno, ya que pues, tenemos dos magnitudes, ¿no? Vamos a tener una operación con una sola incógnita. Despejando 6, trabajando 6 con seno de beta y 8 entre seno de 50 grados. Aclarando una manera. O bien podemos utilizar la magnitud entre el seno del ángulo, en este caso pues, beta, o esto va a ser igual a la magnitud entre el seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo beta. Bien. O bien podemos utilizar esto o también podemos decir lo siguiente. Seno del ángulo entre la magnitud va a ser igual a seno del otro ángulo, seno del otro ángulo, decir, ¿no? Seno del otro ángulo entre la magnitud. La cuestión es que las magnitudes deben mirarse, por así decirlo, deben estar opuestos y los senos también deben estar opuestos, ¿sí? Aquí también seno opuesto y las magnitudes están también opuestos, ¿no? Se puede aplicar de esta manera. Es lo que se aplica aquí. Seno está arriba, ¿sí? Y la magnitud está abajo. Entonces, ya claro ese punto, resolvemos esta pequeña operación con una sola incógnita. 6 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esa expresión y seno pasa como arcoseno, dándonos como resultado de que beta vale 35.07 grados. Bien, ya llegado beta, sabemos que 90 grados, por lo tanto podemos hallar, no es alfa, es teta. Perdón, ahí. Bien, un pequeño lapsus. Bien, entonces decimos lo siguiente, pues no, que teta es igual a 90 menos 35.07, el cual vale beta, y la dirección medida, el ángulo, perdón, el ángulo que hay entre la fuerza A y la placa o la coordenada en Y es 54.93 grados.
Y la magnitud, pues, ya hallado, ¿no? 10.40 kilonewton. Bien, como podrán observar aquí, ya las conclusiones son que, pues, se realiza un triángulo. Un triángulo es la intención de la ley de paralelogramo. Y a partir del triángulo se determina si se utiliza la ley de cosenos o la ley de senos, ¿no? La ley de cosenos con magnitudes y la ley de senos con ángulos. Y de acuerdo a todo esto, ¿no? Bien, prosigamos con el cuarto ejercicio. Aquí tenemos un problema más avanzado. Como podrán observar, a comparación del problema que acabamos de ver hace un segundo, eran de 2, ¿de acuerdo? Pero este problema es diferente. Este problema nos da tres fuerzas, una fuercita más y lo complicamos todo. Bien, nos indica lo siguiente: determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Bien, hay dos maneras de resolver este problema. Bien, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. La fuerza 1 más la fuerza 2 nos va a dar una fuerza resultante. Fuerza resultante 1. No, la fuerza resultante. Ok, y luego esa fuerza resultante más la fuerza 3 nos va a dar la fuerza resultante total. ¿De acuerdo? Haríamos 2 veces el método del paralelogramo, 2 veces el triángulo, 2 veces seno, 2 veces coseno, y sería todo un embrollo. ¿De acuerdo? Imaginen que nos pongan este ejemplo, hay 3, pero imagínense que en el examen pues, venga 10, o bueno, exagerado, ¿no? 6, 5, 7 fuerzas. Entonces, pues, ¿no? Entonces, es ahí donde se aplica la descomposición de una manera más simple, ¿no? Decimos lo siguiente, de que, bueno, descomponemos todas las fuerzas en sus coordenadas X y Y. Vamos a realizarlo de una manera más tranquila a partir de aquí, ¿no? La fuerza 1, la cual vale 60 libras. 60. Tenemos aquí el punto, tenemos aquí Y, tenemos aquí X, y tenemos aquí, pues, la fuerza, ¿no? 60. Tenemos un triángulo de referencia. 1, 1, raíz cuadrada de 2. Este es el triángulo de 45 grados. Bien, entonces, para descomponerlo, lo que debemos hacer es una fuerza en X, una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Qué es lo que decíamos? De que al tratarse de un triángulo, la magnitud va a ir para ambos lados. La magnitud aquí y la magnitud aquí. Ahora, lo multiplicamos. En X utilizamos el lado que es paralelo al eje X. ¿Qué lado es paralelo al eje X? 1. Entre la hipotenusa. Bien. De esta manera. Y para hallar la fuerza en Y, multiplicamos por el lado que es paralelo al eje Y. Por 1. Entre la hipotenusa. De este sentido, ¿sí? M, reemplazándolo por 60 libras, obtenemos lo siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos M por 1 entre raíz cuadrada de 2, lo tenemos en el sentido. Ya que esto viene a ser la fuerza 1, ¿sí? Y en X tenemos M por 1 raíz cuadrada de 2. Aquí lo tenemos. M que vale 60 por 1 entre raíz cuadrada de 2. Bien, continuando con la explicación detallada de F2. Bien, para F2
el cual lo tenemos aquí, 70 libras. Tenemos el siguiente esquema. La fuerza 2 está en este sentido. Tenemos un ángulo de 60 grados. Y bien, eso es todo. Bien, tenemos aquí 70, ¿no? 70. Como podrán observar, yo he puesto la fuerza en la mitad, más o menos, ¿no? La cuestión es que esté dentro y no en la punta para que sea más fácil determinarlo. Bien, va a estar descompuesto en X y Y. Así que, como la fuerza está así, lo que hacemos es, pues, agarrar un punto, ¿sí? Y hacer que esta flecha rote, ¿sí? Rote o gire de esta manera. Así que tendremos una flecha en este sentido, la fuerza en y una fuerza en este sentido, o sea, en sentido horizontal. La fuerza en X. Ahora bien, la ley de paralelogramo nos indica que debemos de mover una fuerza con la intención de que formar un ángulo, un triángulo, perdón. Así que trasladamos la fuerza en X de esta manera. Ojo, ¿podemos trasladar la fuerza en Y? Sí podemos, de acuerdo, no va a haber ningún problema. Sin embargo, como nos dan el ángulo de aquí, pues utilizamos ese, ¿no? Podemos determinar que este vale 30 grados y utilizar utilizar el ángulo de 30 grados, o sea, nos va a dar el mismo resultado, pero pues como nos da 60, no hay que hacernos tantos problemas, ¿no? Bien, de esta manera trabajamos con seno y coseno ya que tenemos un triángulo. Decimos lo siguiente, que seno de 60 va a ser igual a cateto opuesto, la fuerza en X, entre la hipotenusa, 70. De esta manera, la fuerza en X va a ser igual a 70 multiplicado por el seno de 60. Bien. Y ya trabajado con seno de 60, continuamos con coseno, ya que es seno y coseno, pues, ¿no? Entonces, coseno de 60 es igual a cateto adyacente es este de aquí, la fuerza en Y, entre la hipotenusa, 70. Esto nos da como resultado que la fuerza en Y va a ser igual a 70 por coseno de 60 grados. Y bien, lo comprobamos, hay que comprobarlo. 70 seno de 60 en el eje X de la fuerza 2, ¿no? La fuerza 2 tenemos en X 70 seno de 60. 70 seno de 60. Muy bien. Bien, entonces, y en el eje Y tenemos 70 coseno de 60. 70 coseno de 60. Este también está bien. Ahora bien, ya determinada la fuerza 1, la fuerza 2, continuamos con la fuerza 3. La fuerza 3. Bien, la fuerza 3, como podrán ver, está en sentido vertical y es de 50 libras. Por lo tanto, esta fuerza ya se encuentra descompuesta en sus componentes Y. ¿De acuerdo? No se puede descomponer más, ya está descompuesto. Bien, así que esta fuerza está en este sentido, ¿sí? 50 en sentido negativo, ¿no? Recordando que en este es positivo, aquí se encuentra el Y positivo, aquí se encuentra el Y negativo, aquí se encuentra las X positivo y aquí se encuentran las X negativo. Bien.
Y pues así se halla, ¿no? Cada uno de los valores. Esto se puede resolver en una hoja pequeña parte y así. Aclarando un punto, antes de continuar, aclarando un punto de que X trabaja con y Y trabaja con J. En problemas posteriores como este, al momento de decir Y, pues me estoy refiriendo a X, y al momento de decir J me estoy refiriendo a Y. Bien, pues continuemos con la explicación. Bien, tenemos aquí, a ver, F1, y J. Vamos a colocar X, Y, X trabaja con y Y trabaja con J. Bien, y J. Y con X, Y con J. Bien, la fuerza 1, aquí tenemos la fuerza 1, 60. Vamos a trasladarla X y J. En X tenemos la fuerza 1, es esta de aquí, y esta de aquí. La fuerza 1 es negativo en X, 60 por 1 raíz cuadrada de 2 en X, y en J es 60 por 1 raíz cuadrada de 2. La fuerza 2, tenemos 70 menos 70 sin 60 en el eje X y menos 70 coseno de 60 en el eje Y. Ahora bien, una aclaración continuando. ¿Por qué yo utilicé 30 y no 60? Bien, yo utilicé el ángulo de aquí, 30 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para confirmar que si tú utilizas 60 o si tú quieres utilizar 30, va a dar el mismo resultado. Esa es la intención, ¿sí? Demostrar que no hay solo un camino para llegar a la respuesta. Hay muchas variedades y tú decides cuál tomar, ¿no? Yo utilicé 30 e hice que 60 como que no estuviese y trabajé con 30, ¿no? Igualmente hice un triángulo y lo determiné. Así que, pues, igual, si ustedes pueden reemplazarlo con estos valores, pues va a dar el mismo resultado. Y la fuerza en la fuerza 3, solo tenemos, pues, 50, ¿no? 50 en negativo. Si hace la sumatoria, todas las X y todas las J, o todas las Y, todas las J, ¿sí? Todas las sumatorias de X nos da menos 103.05 y la sumatoria de la J nos da 42.57 J. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a graficar estos dos valores y significa que estén X y J en Y negativo, así que estamos yendo hacia los negativos. Tenemos aquí la fuerza resultante. Ahora bien, para hallar la fuerza resultante, pues lo que hacemos es aplicar el triángulo. ¿Qué nos indica, no? De que aquí al formarse un triángulo, bueno, aquí al formarse un triángulo rectángulo, podemos aplicar aquí que aquí podemos colocar 103.05, ¿de acuerdo? Un triángulo rectángulo y aplicar Pitágoras, que sus lados al cuadrado va a ser igual al hipotenusa al cuadrado, ¿no? Cateto al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Aplicamos esta operación para determinar cuánto vale la fuerza resultante, lo cual nos da una magnitud de 111.50 libras, ¿no? Libras en el sistema inglés. Bien. Ahora bien, también nos indica de que eso es con lo que respecta al, a la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza resultante. Listo.
y su dirección, medida en sentido contrario al de la manecilla del reloj desde el eje X positivo. A partir de X, todo esto, ¿no? Todo esto aquí, hasta llegar a la fuerza resultante. En sentido contrario, el sentido contrario, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hallar. Todo este ángulo aquí. Bien, así que aplicamos eso. ¿Con qué? Sabemos que entre X positivo y X negativo hay 180 grados. Todo esto aquí es 180 grados. Por lo tanto, solamente debemos de determinar cuánto vale este ángulo de aquí. Así que este pequeño ángulo, llamado alfa, vamos a trasladar la fuerza de 42.57 grados en este sentido. Como hemos hecho acá con 103.5, pues vamos a trasladar 42.57. De tal manera que asociamos, ya sea seno, coseno o tangente, vamos a asociarlo para determinar cuánto vale el ángulo, ¿no? De esta manera utilizamos tangente. Tangente de alfa es igual a 42.57 entre, pues, 103.05. Y, pues, este resultado, aquí hay un error, hay un lapsus. No es 101.50, es 103. Un error de tipeo, porque el resultado sí da ese. 103.05, ¿no? La idea es que se comprenda. Bien, entonces, tangente de 42.57 entre 103.05. Tangente pasa como arco tangente de 42.57 entre 103.05. Ese resultado nos da 21 grados. Ahora, 21 grados más 180 grados, el cual nos da, pues, vendría a ser toda la dirección, ¿no? La dirección nos da 201 grados. ¿Sí? Medida desde el eje X de manera, pues, antihoraria, ¿no? Y la magnitud, aquí la tenemos. Bien, y pues así se resuelve, de acuerdo cuando tenemos tres fuerzas, F1, F2, F3, sumatoria de fuerzas en I, sumatoria de fuerzas en J. Y si tuviéramos cuatro fuerzas, pues le agrega, ¿no? Se le agrega. Si tenemos 5, 6, 7, se le agrega. E igualmente solamente van a salir dos resultados. Dos resultados formando un triángulo rectángulo. Bien, pasemos al último ejercicio, último problema de la clase. Nos indica lo siguiente. Si phi es igual a 30 grados y la fuerza resultante que actúa sobre la placa de refuerzo está dirigida a lo largo del eje X positivo, determine las magnitudes F2 y la fuerza resultante. Bien, aquí phi ya nos da como dato que vale 30 grados. Nos indica que debemos determinar la magnitud de F2 y la fuerza resultante. Bien, F1, F2, F3 nos va a dar una fuerza resultante. Nos indica, ¿no?, cuánto vale la fuerza resultante y cuánto vale F2. Consejo. Cuando tengamos, todo es un punto, ¿no? Así que cuando tengamos un punto, recomendación de que todas las fuerzas estén saliendo, ¿sí? Se encuentren saliendo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer tú esto, tú vas a decir, esta flecha está por aquí. Esta flecha por aquí. Esta flecha por aquí. ¿Sí? Solamente lo vas a salir, pues, ¿no? Y así. De una manera simple. A cambio, si tú tienes un punto aquí y acá hay una fuerza que, bueno, hasta las coordenadas, ¿no? Y tú tienes una fuerza que está entrando, ¿de acuerdo? Es entrando hacia el punto.
tú lo vas a descomponer, ¿no? En X y en Y. Pero a veces tú no dibujas bien la flechita. Y solamente en vez de realizar esta flechita, vas a realizar, pues, esto, así, y así, ¿no? Y así, o sea, algo así. Y la cuestión es que tú vas a decir, ah, aquí están las X, aquí están los positivos. Por lo tanto, esta fuerza de aquí es positivo porque está aquí, mira. Y igualmente la fuerza vertical, tú lo vas a estar apurado en tu examen y vas a dibujarlo así, ¿sí? Así va a ser la flecha. Y tú no vas a reconocerlo y vas a decir, ah, aquí están los positivos. Por lo tanto, esta fuerza es positiva porque se encuentran los positivos. Pero no, esta flecha sigue bajando hasta llegar hasta acá. Así que cuando encontremos este tipo de ejemplos, lo que vamos a hacer es continuar aproximándolo de tal manera que esta flecha se convierte en una flecha de salida y sea en este caso, no como en este proceso. Bien, ¿sí? Porque a veces en la redacción con lapicero, con lápiz, no te fijas bien en los detalles, ¿no? En que es una flecha y así. Claro, sí es una flecha, sin embargo, pues te puedes equivocar, ¿no? Ha ocurrido varias veces. Bien, entonces realizamos un diagrama de cuerpo libre o diagrama sólido libre con las fuerzas descompuestas en sus componentes X y Y. Vamos a explicar, aquí ya tenemos el general, sin embargo vamos a explicar la fuerza 1, 2 y 3, ¿sí? En todo este espacio, de manera más detallada, para que el estudiante pueda, no tenga ninguna inquietud, una por una, de manera despacio y lento. Aquí tenemos la fuerza 1, la vamos a graficar tal y como es, con 30 grados, 30 grados, ¿y cuánto vale? 4 kilonewton, ¿no? Ya, 4, ya, bien. ¿Qué dijimos? Pues que la fuerza lo continuamos aproximando, ¿no? Así que la bajamos. Y 4. Hay 30 grados entre la magnitud y la coordenada Y. Por lo tanto, entre y la magnitud va a haber 30. De este sentido. Ahora, ya no trabajamos con lo de arriba, solo trabajamos con este valor de aquí. Bien, y como tenemos un ángulo, igualmente se descompone en X y Y, así que esta flecha va a ir en este sentido, la fuerza en Y, y la fuerza en X en este sentido. La fuerza en X. La fuerza en X es de manera paralela, ¿sí? De acuerdo a la ley del paralelogramo, nos indica que debemos de formar un triángulo, de acuerdo de tal manera para determinar sus componentes. Aquí tenemos X y Y forman 90 grados. A partir de este triángulo, si tienen algunas dificultades para poder observar, vamos a trasladarla de esta manera, de esta manera, miren, FY está aquí, FY está bajado, FX está yendo, pues, no, bueno, está yendo en ese sentido, FX, se complicaría mucho. Creo que sí se logra entender de esa manera mejor. Bien, Y, X y pues la magnitud 4. A partir de este triángulo se resuelve seno y coseno. Y decimos lo siguiente, ¿no? Seno de 30. Seno de 30 es igual a cateto opuesto. El cateto que está opuesto de 30, ¿cuál es? La fuerza en X.
entre la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? 4. Por lo tanto, la fuerza en X va a ser igual a 4 por seno de 30. Bien, ya utilizado seno, continuamos con coseno. Y decimos lo siguiente, coseno de 30 es igual a cateto adyacente, si el cateto que está en su costadito, cateto adyacente, la fuerza en Y, entre la hipotenusa 4, de esta manera, despejando FY, la cual es 4 por coseno de 30. Bien, comprobamos, vamos a comprobar. Fx es 4 seno de 30 en la fuerza 1. La fuerza 1 tenemos en el eje X 4 seno de 30. Muy bien. La fuerza en Y tenemos 4 coseno de 30. 4 coseno de 30. Muy bien. Listo. Confirmado. Ahora, continuando con la fuerza 2, tenemos lo siguiente. Entre aquí y la fuerza 2 en este sentido. La fuerza 2 y el ángulo. El ángulo nos dan como problema, nos dicen que vale 30 grados. Bien. A partir de aquí, utilizamos la ley del paralelogramo, en la cual nos indica de que va a haber dos movimientos, ¿no? La fuerza en X y la fuerza en Y. Tenemos aquí 90 grados, así que empezamos. Trabajamos con seno y coseno al tener un ángulo. Entonces decimos seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, la fuerza en Y, entre, bueno, en este caso la fuerza 2 hay que trasladarla un poquito al medio para tener una mejor interpretación de la hipotenusa, ¿no? Entre las fuerzas. Bien, de esta manera despejamos la fuerza Y y decimos que la fuerza en Y es igual a la fuerza 2 por seno de 30. Bien. E igualmente, ya trabajo con seno, trabajamos con coseno. Y decimos lo siguiente. Coseno de 30 va a ser igual a cateto adyacente, que está a su costadito de 30. Cateto adyacente es f de x entre la hipotenusa F2. De tal manera que la fuerza en X es igual a la fuerza 2 por coseno de 30 grados. Bien, comprobamos porque la comprobación es muy importante. En la fuerza Y vamos a tener F2 seno de 30. En la fuerza Y, F2 seno de 30. Muy bien. En la fuerza X vamos a tener F2 coseno de 30. F2 coseno de 30. Muy bien. Confirmado hasta ahorita. Continuando con la última fuerza, la cual es la fuerza F3. Decimos lo siguiente. Aquí está X, aquí está Y, aquí está X, perdón. Aquí está Y. Aquí tenemos F3, no. La cual vale 5. 5.
y un triángulo de 4, 3 y 5. Bien, al representar un pequeño triángulo de referencia, decimos lo siguiente. 5 viene a ser la magnitud, ¿correcto? Bien. Y la magnitud se escribe en ambos. O sea, en X vamos a tener una fuerza en X y en Y vamos a tener una fuerza en Y. La cual va a ser la magnitud en ambos multiplicado por el X es el lado paralelo que es al eje X, el cual es 4. Entre la hipotenusa, 5. Bien. Y en Y es el lado paralelo al eje Y. El lado Y es vertical, por lo tanto el lado vertical del triángulo chiquito, multiplicado por 3 y dividido entre la hipotenusa, 5. Confirmamos, la fuerza en 3 sería M, pero ¿cuánto vale M? M vale 5. 5 por 4/5 en la fuerza X. 5 por 4/5 en la fuerza X. Bien. Y la fuerza en Y vendría a ser 5 por 3/5 en la fuerza Y. 5 por 3/5. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Estos valores de aquí ya no se cuentan, puesto que ya está descompuesto, así que ya no es importante, ¿de acuerdo? Bien. Ya, pues ya he terminado cómo sale cada uno especificadamente, ¿sí? Así que se puede borrar. Listo. Bien, ahora sí podemos continuar. Bien, entonces cuando son más de 2 fuerzas, lo recomendable, o aunque sea 2 fuerzas, igual se puede utilizar, ¿ah? La cuestión es que debemos de aprender los diferentes, ¿no? Los diferentes métodos. Y aplicarlos todos. Entonces, bueno, aquí tenemos la fuerza resultante, ¿no? Nos indica, ya. Igual, la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Esos componentes X. Y la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 en sus componentes Y. Así que decimos, pues, solamente trasladamos, ¿sí? ¿Es eso? Considerando aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo y aquí negativo. Algo simple, algo sencillo. La fuerza 1 es 4, por lo tanto, en X sería 4 seno de 30, negativo. La fuerza 2 es el de aquí, F2 coseno de 30, positivo. Y la fuerza 3 vendría a ser esta de aquí, 5 por 4/5 positivo. En la fuerza Y tenemos la fuerza 1 menos 4 coseno de 30 negativo, es porque está yendo hacia los negativos. En la fuerza 2 tenemos positivo F2 seno de 30 y en la fuerza 3 en Y tenemos negativo 5 por 3/5. Realizando la sumatoria en el cual pues a ver, aclarando aquí antes de continuar. La fuerza resultante, mira, aquí la fuerza resultante es que actúa sobre la placa de refuerzo, está dirigida a lo largo del eje X positivo. La fuerza resultante va a estar dirigida a lo largo del eje X positivo. Bien. En los 4 problemas anteriores, la fuerza resultante ha sido expresada de esta manera. La fuerza resultante. Y se descompone en X y Y. ¿De acuerdo?
porque se encuentra aquí, en el espacio. Pero en este caso no se encuentra en el espacio, se encuentra en horizontal. Por lo tanto, antes, cuando estaba en el espacio, decíamos que la fuerza resultante al cuadrado es igual a x, no, la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Pero como esta vez la fuerza resultante solamente se encuentra en el eje x, como este sentido, por lo tanto la fuerza y va a ser igual 0. ¿Sí? Y cuadrado con cuadrado se elimina. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a la sumatoria, pues, a la fuerza resultante, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en y, ¿a qué va a ser igual? A 0, porque no hay la fuerza resultante. Por lo tanto, en y no hay, solo hay en x. Y la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a la fuerza resultante. Bien, quería aclarar ese punto. Así que, continuando. Decimos siguiente, de que aquí hay un lapsus, la fuerza de x es igual a 0. Porque la fuerza resultante no está descompuesta en x. No está descompuesta en y, perdón, solo en x. Así que igualamos todas las y le igualamos a 0. Y tenemos esta pequeña ecuación, en la cual tenemos una incógnita f2. Por lo tanto, pues, pasando a sumar, a restar y pues es una pequeña operación, no hay ningún truco ni trampa, ¿no? Es una ecuación de primer grado. Resolviendo esta pequeña ecuación, nos da de que la fuerza 2 nos da 12.96 kilonewton. Bien, ya lo tenemos. Ahora bien, también nos dice cuánto vale la fuerza resultante. Ya hallado F2, realizando pues sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo tanto nos falta hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Digo, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque este es en Y, así que nos falta en X. Así que sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza resultante, ¿sí? Ya he explicado que la fuerza resultante y todo, ¿no? Entonces, pues, todos los valores de X igualado a FR. Y tenemos aquí 4, CD30, F2, lo cual lo acabamos de hallar, 12.96. Solamente reemplazamos datos y nos da como magnitud que la fuerza resultante vale 13.19 kilonewton. Y bien, así pues se resuelve un problema más complicado, más avanzado, ¿no? Del tema de vectores en 2D. Y hasta aquí fue la primera sesión. Se vio pues los temas de vectores, operaciones vectoriales, la ley de Newton, ¿sí? Vectores en 2D, ¿sí? Se profundizó más en vectores en 2D, ¿no? Que viene a ser todo el tema, ¿no? Se realizó 5 ejercicios aplicativos de solamente vectores en 2D para que el estudiante pues pueda asimilar todo el tema. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.